Eric Pupniak, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Frank, ¿cómo estás? Muy bien por acá, gracias. ¿Qué tal por Toronto? Bien, temperaturas récord en este verano. Te hace pensar mucho en el calentamiento global, pero bueno, ya saliendo a fase 2 de todo el confinamiento, así con un poco más libertad, posibilidad de ir a restaurantes, los casos de COVID controlados. Así que bueno, con buenas posibilidades comienza el verano acá, ¿no? Me alegro. Tú estás en una empresa que yo adoro, con la que he tenido el verdadero honor de poder colaborar durante un tiempo, que es Diproinduca. Por lo tanto, yo conozco bastante bien Diproinduca, o al menos aquella que yo conocí. Pero, ¿qué es Diproinduca para quien no la conozca para nada? Bueno, Diproinduca es una empresa que lleva casi 40 años en el negocio de la economía circular. En esa época no se conocía así, pero hemos aprendido que estamos en la economía circular desde los principios. Y lo que hacemos, entre otras cosas, pero el principal negocio es convertir subproductos, coproductos y desechos de la industria del hierro y el acero y de otros sectores, pero principalmente hierro y acero, en productos, en materia prima de calidad que sustituya material virgen para los procesos de producción de acero, ¿no? Conectamos puntas, conectamos generadores con consumidores, creamos productos customizados a las necesidades de plantas de sinter, de altos hornos, de plantas de reducción directa, para que puedan de alguna forma reciclar, reusar y sustituir materia virgen por esta alternativa de calidad que es medioambientalmente más conveniente, ¿no? Y por supuesto, del punto de vista económico también, ¿no? Y presentes en 8 países. Estamos presentes en 8 países, y si no se me escapa uno, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Chile, Egipto, Barbados, Trinidad y Tobago, España. Tenemos una oficina en Madrid que atiende todo lo que es el negocio de Medio Oriente y Norte de África, y con operaciones de captación de materiales y patios en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica tenemos uno, ¿no? Y vosotros, cuando habláis de movimientos o de trasladar algo, procesar y volver a trasladar hacia otro sitio, siempre habláis de barcos completos, habláis de grandes movimientos. ¿Cómo os ha impactado esta gran pandemia que hemos pasado en gran medida y que estamos todavía sufriendo? Wow. Nos ha impactado, diría yo, para bien, porque hemos tenido la suerte de un factor externo, que es el choque abrupto de precios de las materias primas, ¿no? Y al final nuestros subproductos vienen a reemplazar materias primas. Entonces, desde el punto de vista de mercado, hemos tenido como un impulso grande, pero eso ha llevado a unos retos inmensos de logística, de preparación, inclusive, y obviamente comerciales, ¿no? En el área que dirijo yo de innovación, investigación y desarrollo también. Imagínate cómo haces investigación y desarrollo sin ir a un laboratorio, sin ir a una planta piloto, con todo lo que significaron las medidas de cierre de actividades impuestas por algunos gobiernos. Entonces, para nosotros era casi que imposible, y tú lo sabes, Fran, entrar en una negociación con un nuevo cliente o proveedor sin conocerlo cara a cara, ¿no? Entonces teníamos esa cultura muy arraigada y convencidos de que no se pueden hacer negocios de manera virtual. Que era casi que hasta una falta de educación y iba en contra de nuestra cultura, ¿no? Decirle a un cliente, oye, conéctate al Ring Central, que era el sistema de comunicaciones hermano del Zoom que nosotros hemos venido utilizando en los últimos años. Entonces, ese paradigma, muy en la sangre nuestro, en la cultura, bueno, se derrumbó, ¿no? Por necesidad. Yo mismo, ¿no? Ir a la oficina, ir yo a la oficina y no ver gente
porque estaban trabajando desde casa, para mí era difícil digerirlo, ¿no? No porque pensara por control, sino porque decía, bueno, no nos estamos viendo, estamos desaprovechando una oportunidad de intercambiar un momento, ¿no? Ah, Pero bueno, lo hemos podido hacer, no sin sangre, sudor y lágrimas, y creo que esto nos cambió el chip de una forma importante, ¿no? Y las medidas que estamos tomando en las últimas semanas, las que tomaremos las siguientes semanas, se ve un poco el impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? En mi caso particular, tengo 16, 17 meses sin viajar. Y solo para contarte, antes de la encerrona, el 17 de marzo, que ocurrió acá, 15, 16 de marzo del año pasado, en Toronto, yo ya había hecho 4 viajes el primer trimestre. Había ido a Alemania, había ido a Chile, había ido a Qatar, perdón, 3, en un trimestre, ¿no? Y bueno, eso te demostraba la cultura de tengo que estar presente para resolver, mostrarle la cara al cliente, que eso gustaba, y por eso también nos ha ido bien, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos vendiendo lo mismo o más sin tomar un avión, ¿no? Entonces, te hace pensar. Creo que, bueno, podemos hablar un poco del futuro, pero creo que hay también un elemento importante cuando ocurren este tipo de eventos, tanto eventos catastróficos como lamentables, o como el que estamos viviendo, que ha sido terrible, ¿no? Para mucha gente. Es que este sesgo de lo reciente, en inglés le llaman recency bias, ¿no? Que uno cree que lo que pasó en los últimos tiempos es lo que se va a repetir en el futuro, ¿no? Y eso es un poco las discusiones que estamos teniendo hoy. Es verdad que tenemos que seguir trabajando desde nuestras casas y de manera online, remota, o no viendo las caras de nuestros clientes. Mucha gente piensa que sí, ¿no? Que debe ser el modelo. Pero bueno, estás pensando en lo que pasó en los últimos 12 meses. Y cuando tienes ese sesgo, que crees que lo que pasó recientemente va a marcar el futuro de una forma determinante y va a ser así, puedes cometer errores estratégicos de decisiones, ¿no? Como por ejemplo cerrar una oficina corporativa, como por ejemplo decidir bajar los viajes, no sé, en un porcentaje que no se requiere, o eliminarlos, o tener un proceso de aprobación muy, digamos, estricto para que ocurra. Entonces, yo le tengo respeto al sesgo de lo reciente, ¿no? Acá, por ejemplo, y ha pasado en Norteamérica, mucha gente ha comprado casas en lugares remotos, ha aumentado el precio de cabañas, de pueblitos a niveles de Toronto Central, increíble. O sea, se ha puesto un precio de una casa al mismo nivel de una casa en el downtown, porque, bueno, la gente está buscando, cree que el virus va a estar toda la vida alrededor, ¿no? Y yo lo que veo es una repoblación del downtown, en este caso, del centro de Toronto, de los edificios, y veo algo mucho más mixto, ¿no? Hay posiciones que ocurren que se les facilita y por su naturaleza van a ser remotas en el 80, 90, 100% de los casos, otras no tanto. Yo veo, por ejemplo, que la gente que quiere crecer en una empresa no puede trabajar remota. Es un juicio que hago ahora, me puedo equivocar, ¿no? Pero el contacto con tu jefe, el contacto con tus equipos es importante, y para equipos, por ejemplo, con innovación, que trabajan en innovación, investigación y desarrollo, tienen que verse al menos de alguna forma periódica físicamente, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que entre las medidas que nosotros estamos viendo tomar está, bueno, podemos coincidir una vez a la semana en la oficina, deberíamos, ¿no? Así sea en un ambiente informal como un almuerzo, ¿no? Salen muchas cosas de esos intercambios informales, porque piensa, tú te levantas de tu oficina y caminas, ves a alguien y le vas a comentar algo. No vas a agarrar el teléfono si pensaste en esa persona, porque ni siquiera estás pensando en esa persona, no la viste, si estás en tu casa trabajando remotamente, ¿no? No sé si conoce, Fran, por supuesto, Jorge conoce un caso que hubo de una empresa que decidió bajar costos, ¿no? Y dijo, bueno, se eliminan los cafés
bueno, le pidió a cada departamento bajar costos y el departamento de investigación y desarrollo decidió, bueno, no vamos a poner más café, agua, ni pastelitos, ni refrigerios, de forma de bajar costos porque nos los pidieron. Bueno, bajaron el número de ideas, bajó la productividad del departamento de investigación y desarrollo y se preguntaron por qué y la respuesta fue que en esos momentos de intercambio informal, tomándose un café, la gente generaba ideas y generaba recomendaciones de una manera mucho mayor que haciéndolo inclusive de una manera formal, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay varios ejemplos documentados, pero es famoso el ejemplo de Pixar, donde la cafetería está estructurada para que la gente interactúe de manera informal, no para que el servicio de catering sea eficiente, sino para que la gente tenga interacciones no formales, ¿no? O sea, si tú y yo trabajamos en el mismo departamento y vamos juntos a almorzar a la cafetería, nos obligarán a separarnos para mezclarnos con gentes de otros departamentos y nos estimulan que tengamos interacciones con esos desconocidos, probablemente, porque es muy grande, ¿no? Sí, 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 la capacidad de interacción social que tenemos, yo personalmente coincido contigo, primero no la perderemos, la necesitamos, es como la dopamina o la serotonina, y segundo, esos encuentros relajados son muy estimuladores de la creatividad. Probablemente en la lógica predictiva, la que toma datos, analiza y llega a conclusiones, sea menos importante esa serotonina que genera una conversación, una sonrisa, un relajarse y preguntarse locuras, ¿no? Cosas que estén fuera de la zona de confort, porque la innovación siempre se da en un ámbito que no es el de la lógica predictiva, ¿sí? Sino que es en un ámbito donde, ¿y por qué no hacemos algo para generar nuevos datos que nos lleven a nuevas conclusiones? Y eso solo se puede hacer con entornos relajados. Así que me parece muy interesante el ejemplo que has compartido de un departamento de I+D y de innovación que para reducir costes rebajaran café, las pastas, las bebidas refrescantes, etcétera, y de pronto las ideas, el compromiso, la creatividad se desplomara. Es un indicador interesante. Bueno, y es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros hace algunos años pasamos por una no, crisis, una situación difícil durante 2 años, reestructuración de negocios, mercado de materias primas a precios históricamente bajos, de la historia reciente por lo menos. Y resulta que, bueno, bajamos costos y una de las cosas que bajamos fue controlar lo que podía haber en la cocina para consumir. Bueno, ¿qué hace eso? Lo que discutimos. La gente va menos a la cocina y habla menos. Entonces, ya sabemos que para la innovación eso no es muy bueno. No. Oye, un gran terremoto como es esta pandemia ha cambiado muchas cosas. ¿Qué aprendizajes te llevas ahora mismo que creas que bueno, te han marcado? Bueno, Frank, creo que ha habido una refocalización de mis prioridades, ¿no? De las tuyas. Sí, de las mías. De las mías. Creo que en eso no estás solo. No, no estamos, ¿verdad? Eso ha sido lo que creía que me importaba, la verdad es que no me importa tanto y lo que quiero cuidar ahora posiblemente no es lo mismo que antes. O sí es lo mismo que antes, pero ahora me lo creo. Qué bueno. Qué bueno. Y en eso me ha ayudado mucho, tengo que darle mérito. Estoy haciendo un programa que se llama Navegando con Confianza y Serenidad, ¿no? Y me ha ayudado mucho en el día a día, por ejemplo, a delegar más en mi equipo, a empoderarlos más. No tengo opción si quiero sobrevivir o como he sobrevivido esta pandemia. Mi equipo está mayoritariamente en México, ¿no? Y no puedo viajar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago no controlando todo? He dejado mucho el micromanagement, ¿no? La microgerencia. Y, por ejemplo, nosotros a principios de este año, Fran, tuvimos una prueba industrial que venimos buscando hace 4 años. Ah, qué bueno. Por fin hicimos una prueba industrial en febrero, se alinearon todas las condiciones y pudimos hacerla.
Y bueno, yo siempre me imaginé esa prueba industrial estando desde el primer día de fabricación de nuestro producto hasta el día final de la prueba y los análisis. O sea, me imaginaba estando casi que un mes en Monterrey o más tiempo, ¿no? Que es donde tenemos operaciones de investigación y desarrollo. Pero bueno, eso me ha reenfocado y también, Frank, creo que esta práctica diaria de generar espacios, ¿no? Lo que en algún momento comentábamos de que antes tenía esta diferenciación en espacios de casa, oficina, los espacios de commute o de transporte a mi oficina me daban como que esa separación, esa preparación, ida y vuelta, ¿no? Mis viajes constantes, estando en un avión, en un hotel, en un lugar diferente, también me daban como respiro o tiempo para mí mismo y para pensar. Trabajando de casa con toda la familia aquí, el reto de tener esos espacios me ha llevado a practicar más la meditación, por ejemplo, ¿no? Que antes la practicaba, pero de una forma muy poco continua, ¿no? Porque quizás la hacía más informalmente, en un avión, en un hotel, pero acá para crear esos espacios ha sido una especie de salvación para mí. Para otros puede ser el deporte, ¿verdad? Para mí me ha ayudado y la he desmitificado también. Ahora, ¿eso qué me ha llevado a ver? Me ha llevado a ver que hay emociones y estados de ánimo que si no los educo, que si no reprogramo y voy en contra de mi ser histórico, es difícil mantenerse tranquilo en todo lo que uno puede estar viviendo en el momento y anticipar del futuro, ¿no? Entonces, vaya, orquestar estados de ánimo adecuados para la innovación, por ejemplo, para la investigación y desarrollo, para el trabajo en equipo, en un mundo tan poco predecible, es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado el programa que estoy haciendo, me ha ayudado a meditar más, y es una lucha diaria, un trabajo diario, ¿no? La reprogramación de tu ser histórico, porque al final está en el cuerpo, ¿no? Es cómo reacciona ante una situación que no te gusta, que te genera miedo, que te genera vulnerabilidad, que te pega en tu ego. Eh, trabajo, y hay días que retrocedo meses o años, y hay días que avanzo otros más, ¿no? Entonces, pero como decía, es como una especie de espiral, pero que vas avanzando hacia adelante, ¿no? Sí, sí, grandes cambios de foco, simplificación. Te ha forzado, como decías en lo profesional, no tenías más narices que delegar, ¿no? Porque, bueno, porque no había otra, no podías viajar, o sea que... Exacto, y delegar lo que yo creía que era mi rol, ¿no? Estar pendiente, no hacer el trabajo de otros, pero hoy, y es una recomendación que me permito hacer, ¿no? Me permito hacer en esto, que es otra de las enseñanzas. Oye, hay que perder el miedo, o como le llamemos, a pedir ayuda. Qué bueno. O sea, pedir ayuda a tu jefe, pedirle ayuda a un colaborador tuyo, pedirle ayuda a un coach, psicólogo, pedirle ayuda a un consultor externo que te haga ver otras cosas y navegar mejor esto, ¿no? Entonces, acercarte a voces que te guíen, que te lleven, ¿no? Y esas voces, hay muchas voces hoy, o sea, es marea, es difícil saber a quién escuchar, ¿no? Pero bueno, hay que hacer esa selección y ese trabajo. Y creo que el reconocer primero que no lo sabes todo, no puedes predecir todo, pero que escuchando voces, la tuya interna y las externas adecuadas, puedes prepararte para una anticipación de lo que viene de una forma más tranquila, ¿no? Porque acá se está hablando que estamos listos, 70% de la población canadiense en septiembre con las 2 vacunas, pero la variable Delta, ¿no?
¿Será que porque acá los chicos no han regresado al colegio, ¿no? Como en España entiendo que sí han regresado. En septiembre se habla que van a regresar, pero no se sabe. A lo mejor Entonces, toda esa incertidumbre, entonces en septiembre voy a estar todavía con mi familia trabajando en la casa, no me van a dejar ir a la oficina, no voy a poder viajar. Todo eso te puede llevar a un estado de ánimo terrible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo navegas con eso? Yo creo que esa es una de las herramientas que indispensables para sobrevivir esta pandemia. Pero escuchar voces externas es importante, ¿no? Vital. Sí. Eric, hemos vivido una gran tormenta, hemos aprendido en estas circunstancias, como has mencionado. ¿Cómo te imaginas a Eric, a Diproinduca, a vuestro día a día más allá? ¿Qué aprendizajes nos vamos a llevar, os vais a llevar hacia el futuro? Oye, hay un tema, bueno, lo sabes, Fran, la pandemia ha traído un aceleramiento vertiginoso, brutal, de todo el tema de sostenibilidad y la descarbonización de la industria, ¿no? Hace 5 o 6 años tú ibas a un congreso de siderurgia o de minería o de venta de equipos de la industria y lo que veías era un panel sobre el tema, ¿no? algún panel ahí que iba muy poca gente hablando de temas de medio ambiente y de impacto. Hoy está de moda, o sea, diría yo que está por el lado de inclusive empujar tecnologías que todavía no están listas, ¿no? Para descarbonizar. Europa está liderando eso, Europa y Estados Unidos en diferentes, digamos, posiciones, pero están liderando el tema de la descarbonización de la industria. Entonces, Diproinduca, con todo el tema de la economía circular, que se establece también en el discurso, creo que estamos bien posicionados como para comenzar a aprovechar eso. Sin embargo, esa ventaja, digamos, competitiva o comparativa natural, porque viene del mismo inicio de nuestro negocio, creo que no va a ser suficiente. Y tenemos que, como empresa, acelerar la innovación metidos de frente en este nuevo mundo que viene. La descarbonización va a tardar 40, 50, 60 años, si es que no ocurre un cambio disruptivo tecnológico importante, ¿no? Por ejemplo, el uso del hidrógeno como sustituto del gas natural y del carbón en los procesos de hacer hierro y acero, ¿no? Hay plantas piloto ya 3, 4 alrededor del mundo, se está construyendo uno inclusive en China, pero es muy costoso si no pagas el premium por ser verde. Se habla de que puede tardar unos 15, 20 años en estar listo, pero quizás, ¿qué pasa si viene algo disruptivo? Va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso y cómo nos va a impactar. Posiblemente una de las áreas de crecimiento va a ser plantas de reducción directa, donde nosotros tenemos que consolidarnos como una empresa de servicio en ese sector. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo? ¿Me podrías poner un ejemplo de esto último? Sí, hay diversas formas de producir acero, ¿no? En inglés le llaman iron making, o sea, como la primera fase donde procesas el hierro para hacer algo, procesarlo de forma oxidada y que salga metalizado, ¿no? Y de alguna forma las tecnologías de reducción directa, por ejemplo, relativamente poco usada, es como el 10% de la producción mundial. Puede crecer vertiginosamente si hay un cambio de matriz energética, ¿no? Porque, bueno, es menos contaminante, ya hoy es la menos contaminante. Si le metes energía renovable y el tema de hidrógeno, bueno, puede tener un impacto importante. Eso trae otro tipo de problemas. ¿Qué materias primas de calidad necesitas para alimentar esos reactores, ¿no? Y la flexibilidad o no de utilizar materia prima de menor calidad, por ejemplo, como la de reuso o recirculación, reciclaje, eso también puede afectar nuestro modelo de negocio positivamente o negativamente. Entonces nosotros tenemos que, todas esas cosas que se vienen, leerlas, yo soy bastante optimista con lo que va a pasar en ese sector. O sea, hay mucho dinero puesto, hay mucha conciencia de las nuevas generaciones. Ya para mí no va a ser
yo creo que en 10 años, quizá termine siendo 20, Frank, pero va a ser cuestión de tiempo que a ti vayas a consumir algo y quieras ver que sea una data fidedigna de cuál es el impacto de ese producto que estás consumiendo o servicio. Eso ya se está viendo, pero no sé, en la parte industrial va más lento. Pero, por ejemplo, yo me imagino un servicio nuestro, un producto entregado, me lo imagino con que el cliente lo ve y dice, mira cuánto agua consumió, qué impacto de CO2 tiene, cómo se manejó de una forma socialmente responsable, que es perfecto, no, mira, todas las mejoras que tenemos que hacer, pero te lleva a esa mejora continua a tener a cerrar el círculo del negocio nuestro, que es el reciclaje, de una forma más sólida, ¿no? Y ahí encaminar nuestros recursos que lo estamos haciendo, ¿no? Pero hay que darle un boost, ¿no? Una empujada adicional. Oye, y en el futuro, cuando ya estemos en una nueva normalidad, con ya viajes, con trabajo ya no en remoto, ya no desde nuestras casas, compaginando el comedor, el living room de los muchachos y nuestro puesto de trabajo, sino en una cierta nueva normalidad, ¿todo igual que antes o percibes algunos cambios? No creo que igual que antes, ¿eh? Tampoco como hoy. O sea, yo creo que, y ahí hablamos del sesgo de lo reciente, ¿no? Yo veo, y obviamente lo veo con mis juicios, con mis sesgos, etcétera, que a mí un 3-2 me serviría muchísimo, ¿no? De hecho, tuve una prueba en abril, entre marzo y abril, abrieron aquí, permitieron ir a las oficinas, y estuve 3 semanas yendo, ¿no? Una semana fui 4 días de 5, otra semana fui 3 y otra semana fui 2, ¿no? En ese mix. La verdad que la de 3-2 a mí me sirvió mucho. Pero me sirvió mucho porque por el nivel de concentración que tienes en la oficina, la posibilidad de conversar con otros. Pero yo creo que en la cabeza de todos nosotros tiene que haber una flexibilidad que lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a todos, ¿no? Entonces esa parte creo que va a ser la retadora en la empresa. Y sobre todo por los cambios generacionales, ¿no? Soy de una generación X, ¿no? Que trabaja con baby boomers y con todos estos chicos veinteañeros, treintañeros que vienen abajo y que ven el mundo diferente, ¿no? Diferente, lo cual no quiere decir bien o mal, sino diferente. Entonces, yo creo que nosotros estamos bien conscientes del reto de hacer trabajar las 3 generaciones de una forma que les sirva a la empresa, que sirva para sentar nuestra cultura innovadora y bueno, también hacer concesiones para que la gente esté contenta, ¿no? Sino cómo, ¿no? Sí, es parte yo creo que es parte de nuestra rol como líderes en la empresa, buscar de que la gente se sienta cómoda, sobre todo en posiciones donde necesitas creatividad para llegar a nuevas alturas, ¿no? Fantástico. Oye, y a quienes no conozcan Diproinduca, y hemos mencionado qué hace y hemos mencionado que estáis en Toronto, ¿qué explicación les daríais de que todos hayamos entendido en tan buen inglés? Porque hablas un inglés para ser de Toronto tan bueno. Cuéntanos cómo es que tienes un acento en el inglés un poco venezolano. Cuéntanos un poco. Bueno, mi origen en pocas palabras es que yo soy de familia inmigrante chilena en Venezuela, ¿no? Entonces, yo digo que llegaba a mi casa y cambiaba el acento y comía empanadas chilenas y salía y mis amigos lo notaban. Hablaba dos tipos de acento, el venezolano en la calle y el chileno dentro de casa, ¿no? Y comí arepas afuera. O sea, el baño del Caribe, viví 30 años en Venezuela, ¿no? Me casé allá, tuve mi primera hija allá. Luego pasé por experiencias profesionales y personales muy bonitas en Monterrey, trabajando con Ternium, ¿no? Igual que en Venezuela. Gran experiencia de vida, grandes personas, grandes profesionales en ese paso.
Tuvimos un corto periodo en Europa haciendo estudios superiores y bueno, y nos vinimos a Canadá. Mi esposa tiene familia acá. Tenemos ya casi 10 años viviendo en Canadá. Nació mi tercera hija acá. Estamos contentos, estamos integrados dentro de lo que es Canadá. Canadá es, no hay un canadiense, ¿no? Uno cree, se imagina el canadiense típico de alguna forma, pero bueno, tú has estado acá y ya sabes que el 50% de la población en Toronto no nació en Canadá. Entonces tienes 3, 4 millones de personas de diferentes partes del mundo. De hecho, es mucho más multicultural, no mucho más, pero es más multicultural que Londres, ¿no? Que ya por sí es multicultural. Entonces eso te trae también flexibilidad, ¿no? Retos, obviamente, pero sí, por ahí van mis orígenes, Fran. Y Diproinduca es el acrónimo de distribución. Distribuidora de productos industriales, compañía anónima, que nació nuestro fundador es venezolano, trabajador de la industria siderúrgica, el gran impulsor de nuestro nicho de mercado hoy, ¿no? Y el crecimiento, que vino con una idea a asesorar en Canadá la posibilidad a unos locales de la posibilidad de unir puntas para la comercialización de sus productos. Y bueno, vino por 2 años o un tiempo determinado y ya tiene más, casi 40, ¿no? Va para 40 años aquí. Y aquí se gestó, digamos, la internacionalización, el crecimiento y bueno, ha sido una de las historias exitosas de inmigrantes emprendedores, ¿no? En este país. La historia es bellísima, la historia de Diproinduca y la historia que, como la contáis, de los que componéis Diproinduca, porque cada uno de vosotros tenéis vuestra historia, es muy mágica. Entonces, historias mágicas combinadas solo pueden hacer magia. Eric Bubniak, Diproinduca, Toronto, Canadá. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu claridad en las exposiciones y tu pasión en las interacciones. Gracias. Fran, gracias a ti por darme este espacio, esta oportunidad. Un placer, la verdad, de conversar. Me voy energizado, ¿no? Para el resto de la semana. Un gran abrazo. Cuídate, ¿eh? Cuídate. Un abrazo.